Capítulo 1. Oh chamado das sombras. El sol apenas comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban la pequeña ciudad de San Martín. Las sombras alargadas de los árboles daban la sensación de que el bosque cobraba vida, susurrando secretos que nadie se atrevía a escuchar. Marta, una joven fotógrafa de 28 años, ajustaba la correa de su cámara mientras contemplaba el sendero que se perdía entre la espesura. Había escuchado rumores de una cabana abandonada en lo profundo del bosque, un lugar envuelto en historias de desapariciones y apariciones inexplicables. Para algunos era un sitio maldito, para otros, una simple leyenda local. Pero para Marta, era una oportunidad. Necesitaba algo extraordinario para su nuevo proyecto fotográfico, algo que capturara la esencia del miedo y la fascinación que los humanos sentían por lo desconocido. Sin embargo, mientras daba el primer paso hacia la penumbra del bosque, una extraña sensación de inquietud se instaló en su pecho. El sendero, apenas visible entre las hojas caídas, se estrechaba a medida que avanzaba. La luz se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones hipnotizantes en el suelo. Marta detuvo su marcha para capturar una de esas escenas. Ajustó el enfoque buscando el ángulo perfecto cuando un crujido resonó a su derecha. Probablemente un animal, pensó, aunque su corazón comenzó a latir con más fuerza. Cuando finalmente llegó a la cabana, el aire parecía más denso. El edificio, un esqueleto de madera grisácea y musgo, se alzaba entre los árboles como un gigante olvidado. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra oxidada, emitiendo un leve chirrido cada vez que el viento soplaba. Marta sacó su cámara y comenzó a fotografiar cada detalle, las marcas de garras en las paredes, las extrañas inscripciones talladas en la madera, los restos de velas derretidas esparcidos por el suelo. Mientras revisaba las imágenes en la pantalla de su cámara, una figura borrosa apareció en una de las fotos. Marta frunció el ceño, ampliando la imagen para examinarla mejor. Parecía una sombra humana, de pie en la esquina de la habitación, pero cuando levantó la vista, no había nadie allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Debe ser un juego de luces, murmuró, intentando convencerse a sí misma. Sin embargo, cuanto más exploraba la cabana, más fuerte era la sensación de que no estaba sola. Había algo en el ambiente, una energía palpable que hacía que cada sonido, cada sombra, pareciera cargada de intención. Cuando entró en lo que parecía ser el salón principal, encontró un círculo dibujado en el suelo con un material oscuro, casi seco. Había símbolos que no reconocía y una vela negra en el centro, apagada pero rodeada de restos de cera fresca. De repente un golpe seco resonó en la planta superior, seguido de un ruido que sonaba como pasos. Marta contuvo la respiración, sintiendo como el miedo la paralizaba por un instante. «Hola», llamó con un hilo de voz, sin esperar realmente una respuesta. Su eco fue la única respuesta que recibió. Decidió subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, amplificando el sonido en el silencio opresivo. Al llegar al segundo piso, vio una habitación cuya puerta estaba entreabierta. Marta empujó la puerta con cautela, revelando un espacio vacío, excepto por un espejo antiguo apoyado contra la pared. La superficie estaba opaca, cubierta por una capa de suciedad, pero cuando Marta se acercó, algo pareció moverse dentro del reflejo. El sonido de un portazo abajo la hizo girarse bruscamente. Corrió hacia la escalera, pero cuando llegó al primer piso, todo estaba como lo había dejado. Sin embargo, la puerta principal, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Marta sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Tomó su cámara como si fuera un arma y decidió salir de allí cuanto antes. Cuando finalmente cruzó el umbral de la cabana, el aire exterior se sintió extrañamente ligero, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Miró hacia atrás esperando ver algo o alguien observándola desde las ventanas rotas, pero la cabana permanecía inmóvil, como si nunca hubiera pasado nada. Caminó rápidamente de regreso por el sendero, revisando las fotos en su cámara mientras lo hacía. Había algo extraño en todas ellas, como si cada imagen estuviera ligeramente distorsionada. Y entonces lo vio, en varias fotos, la misma sombra borrosa aparecía, siempre en un rincón, siempre observándola. Cuando llegó a la ciudad, Marta se refugió en su apartamento. Cerró las cortinas y revisó las fotos una y otra vez, tratando de encontrar una explicación racional. Pero cada vez que miraba, la sombra parecía más definida, como si estuviera acercándose.
Finalmente apagó la cámara y se dejó caer en el sofá, abrazando sus rodillas mientras un pensamiento oscuro se arraigaba en su mente. ¿Qué era eso y por qué siento que me sigue? La noche cayó completamente y mientras Marta intentaba dormir, un leve golpe resonó en su ventana. Cuando miró, no vio nada, pero el miedo se instaló en su corazón. Algo había despertado en ese bosque, y ahora no estaba segura de que pudiera escapar de ello. Capítulo 2. Ecos del pasado. La mañana siguiente el sol iluminaba tenuemente la ciudad de San Martín, pero no conseguía disipar la inquietud que había envuelto a Marta tras su experiencia en la cabana. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Arturo, un historiador de mediana edad y apasionado por las leyendas locales, revisaba antiguos manuscritos en la biblioteca municipal. Su mesa estaba desbordada de papeles amarillentos, mapas y notas desordenadas, pero en su rostro se reflejaba una mezcla de concentración y ansiedad. Desde joven, Arturo había sentido fascinación por la historia de San Martín, especialmente por los relatos oscuros que hablaban de desapariciones misteriosas y fenómenos inexplicables. Había escuchado hablar de la cabana en el bosque, pero hasta entonces siempre había considerado aquellas historias como exageraciones populares. Sin embargo, en las últimas semanas, varios residentes del pueblo habían reportado incidentes extraños, animales que desaparecían sin dejar rastro, sombras fugaces en las afueras del bosque y, más recientemente, un joven excursionista que no había regresado. ¿Podrán estar conectados estos eventos?, murmuró Arturo para sí mismo mientras pasaba las páginas de un diario antiguo que había encontrado en los archivos. El autor, un granjero que había vivido en la región a finales del siglo XIX, describía una serie de rituales oscuros que, según creía, habían sido realizados en el corazón del bosque. Un portal entre nuestro mundo y otro, decía una de las entradas, un lugar donde las sombras no son simples ausencias de luz. Arturo se reclinó en su silla, con una sensación de peso en el pecho. Algo en esas palabras resonaba de manera inquietante con los eventos recientes. Decidió buscar al padre Tomás, el sacerdote local, quien había estado en San Martín por más de 2 décadas y también compartía un interés por los misterios de la región. Al llegar a la iglesia, Arturo encontró al padre Tomás en el altar, limpiando las bancas con movimientos metódicos. El sacerdote, un hombre de cabello canoso y ojos cansados, se detuvo al ver a Arturo entrar. «Arturo, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó el sacerdote, dejando el trapo sobre una banca. «Necesito tu ayuda, Tomás. Creo que algo está ocurriendo en el bosque. He estado investigando y lo que he encontrado es inquietante». El sacerdote lo miró con curiosidad y preocupación. Arturo le explicó lo que había leído en el diario y las historias recientes que había recopilado. A medida que hablaba, Tomás frunció el ceño como si recordara algo que preferiría olvidar. «Hay cosas que es mejor no remover», Arturo dijo finalmente. «Pero si lo que dices es cierto, no podemos ignorarlo. Hace muchos años, cuando llegué aquí, escuché historias similares. Incluso tuve que bendecir esa cabana después de que una familia afirmara haber visto cosas». Su voz se quebró un instante. «Si el mal ha despertado de nuevo, necesitamos saber cómo enfrentarlo». Mientras tanto, Marta había decidido no hablar con nadie sobre lo que había experimentado en la cabana. Sin embargo, sus amigos más cercanos, Ana y Javier, notaron su actitud inusualmente reservada. Ana, una investigadora aficionada a lo paranormal, estaba intrigada por la tensión en el rostro de Marta. «¿Estás bien?», preguntó Ana, sentándose junto a Marta en una cafetería del pueblo. Sí, solo estoy cansada. He estado trabajando en algunas fotos, nada importante», respondió Marta, evitando el contacto visual. Pero Ana no se dio por vencida. Sabía que Marta solía ser directa y transparente, y esta actitud evasiva solo aumentaba su curiosidad. «Marta, te conozco. Si algo te preocupa, puedes contármelo». Marta suspiró, mirando su taza de café como si pudiera encontrar respuestas en el líquido oscuro. Finalmente decidió mostrarle las fotos. «Fui a la cabana en el bosque, y esto es lo que capturé». Ana examinó las imágenes con detenimiento. Al principio parecían simples fotos de un lugar abandonado, pero cuando notó las sombras borrosas en las esquinas, frunció el ceño. «Esto no es normal», dijo en voz baja. «Tienes que contarme todo lo que viste». Con algo de reticencia, Marta relató su experiencia en la cabana. A medida que hablaba, Ana notó que las manos de su amiga temblaban ligeramente. «Necesitamos volver allí», declaró Ana cuando Marta terminó su historia. «¿Qué?»,
«Estás loca», exclamó Marta. «Marta, si hay algo allí, no puedes ignorarlo. Podría ser peligroso no saber con qué estamos tratando. Y además, no quieres respuestas». A regañadientes, Marta accedió. Esa noche se reunieron con Javier, un ingeniero que siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural, pero que accedió a acompañarlas por precaución. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró Javier mientras caminaban hacia el bosque. «Seguro que hay una explicación lógica para todo esto». Pero cuando llegaron a la cabana y cruzaron el umbral, incluso Javier no pudo ignorar la atmósfera pesada que parecía envolver el lugar. El aire era más frío, y el silencio era tan profundo que sus propios pasos parecían un eco distante. Ana comenzó a inspeccionar cada rincón, tomando notas y haciendo grabaciones de audio, mientras Javier revisaba la estructura en busca de alguna señal de que las sombras fueran simplemente un efecto de la luz. Marta, sin embargo, no podía dejar de sentir que algo las observaba. Y cuando un leve susurro resonó en el aire, su corazón se detuvo. «¿Escucharon eso?», susurró con los ojos muy abiertos. Ana y Javier intercambiaron miradas, pero antes de que pudieran responder, un golpe seco resonó en la habitación contigua. Ana corrió hacia el sonido con su linterna en mano, pero lo que encontraron fue mucho más inquietante. Una vez más, el círculo con símbolos oscuros aparecía en el suelo, pero esta vez parecía recién dibujado. Las velas que lo rodeaban estaban encendidas, y un leve zumbido llenaba el aire, como un murmullo de voces lejanas. El terror comenzó a apoderarse de ellos cuando vieron que una sombra, más densa que la oscuridad del lugar, empezaba a formarse en el centro del círculo. Y justo cuando Ana levantó su cámara para documentarlo, la linterna de Javier se apagó, dejando la habitación en completa penumbra. Capítulo 3. Susurros en la oscuridad. La penumbra envolvió a los tres como un manto sofocante. Marta, Ana y Javier quedaron paralizados por un instante, incapaces de procesar lo que había sucedido. El leve zumbido que había llenado la habitación momentos antes se intensificó, transformándose en un coro de susurros ininteligibles. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, su voz apenas un murmullo mientras encendía la linterna de su teléfono. La luz temblorosa iluminó el espacio, pero no disipó la sensación de que algo los acechaba. En el centro del círculo de símbolos, la sombra parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Ana, que había permanecido inmóvil con su cámara en mano, finalmente reaccionó. «Esto es increíble», susurró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Comenzó a grabar de inmediato, enfocando la lente hacia la sombra. «¿Increíble? Esto es una locura. Tenemos que salir de aquí», dijo Marta, su voz cargada de pánico. Tiró de Ana, intentando alejarla del círculo, pero Ana se resistió. «Espera. Esto es lo que buscábamos. Necesitamos entender qué está pasando aquí». Antes de que pudieran discutir más, un estruendo resonó desde el piso superior. Los tres miraron hacia el techo al mismo tiempo, sus corazones latiendo al unísono. El sonido era pesado, como si alguien caminara lentamente arrastrando los pies. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó Javier, apretando la linterna como si fuera un arma. «No lo creo», dijo Marta con los ojos fijos en la escalera que conducía al segundo piso. Su respiración era rápida y superficial. «Deberíamos irnos». «Ahora», insistió Javier. Pero Ana ya había comenzado a subir los escalones, su cámara enfocando cada rincón oscuro. Marta y Javier la siguieron a regañadientes, incapaces de dejarla sola. Al llegar al segundo piso, encontraron un pasillo largo y estrecho con varias puertas entreabiertas. La atmósfera era pesada, y el aire olía a humedad y algo más, una mezcla de metal y tierra. «Esto no parece seguro», murmuró Javier, mirando las vigas del techo que crujían con cada paso. Ana se acercó a la primera puerta, empujándola con cuidado. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo antiguo apoyado contra la pared. Su marco dorado estaba cubierto de polvo, pero el vidrio brillaba con una extraña intensidad, reflejando algo más que sus rostros. «Esto no es normal», dijo Ana, acercándose para examinar el espejo más de cerca. De repente una figura oscura se movió en el reflejo, pasando rápidamente detrás de ellos. Marta gritó y se giró, pero no había nadie allí. «Lo vi. Había algo detrás de nosotros», dijo con la voz temblorosa. Ana enfocó su cámara hacia el espejo, grabando cada detalle.
Pero antes de que pudiera decir algo, el vidrio comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido que hacía eco en sus oídos. Una grieta se formó en el centro del espejo, extendiéndose como una telaraña. «Esto no es bueno», dijo Javier, retrocediendo hacia la puerta. La grieta se agrandó y un viento helado emanó del espejo, apagando las luces de sus linternas y llenando el pasillo de una oscuridad casi total. En medio de esa negrura, los susurros regresaron, más claros esta vez. «¿Qué están diciendo?», preguntó Marta, intentando descifrar las palabras. Ana ajustó el micrófono de su cámara para captar mejor el sonido. Los susurros parecían repetir un nombre: Elisa. «Elisa. ¿Quién es Elisa?», preguntó Javier, mirando a Ana como si ella tuviera todas las respuestas. Antes de que alguien pudiera responder, un fuerte golpe sacudió la cabana, como si algo enorme hubiera caído en la planta baja. Los tres corrieron hacia la escalera, pero al llegar al primer piso, encontraron la puerta principal abierta de par en par. «¿La habíamos cerrado, no?», preguntó Marta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ana asintió, enfocando la cámara hacia el umbral. Afuera, el bosque estaba más oscuro de lo normal, como si la noche hubiera caído de golpe. Pero no se trataba de una oscuridad natural, era densa, casi tangible, y parecía pulsar al ritmo de los susurros. «No podemos quedarnos aquí», dijo Javier, dando un paso hacia la salida. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, la sombra que habían visto en el círculo apareció en el marco de la puerta, bloqueando su escape. Sus contornos eran imprecisos, pero su presencia era abrumadora, llenando el aire con una energía opresiva. Ana levantó su cámara, grabando cada segundo, mientras Marta y Javier retrocedían lentamente. La sombra avanzó, emitiendo un sonido que era a la vez un gruñido y un susurro. Cuando estaba a pocos metros de ellos, se detuvo como si estuviera esperando algo. «¿Qué quiere?», preguntó Marta, apenas capaz de hablar. Ana miró a la sombra, luego al espejo que había quedado en el suelo tras el golpe. Una idea cruzó por su mente. «El espejo. Creo que está conectado con esto. Tal vez si lo destruimos». Javier no esperó más. Agarró una tabla rota del suelo y la lanzó con fuerza contra el espejo. El vidrio se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, y la sombra emitió un chillido agudo antes de desvanecerse. El silencio que siguió fue abrumador. Los tres permanecieron inmóviles por un momento sin atreverse a moverse o hablar. Finalmente Ana rompió el silencio. «Esto no ha terminado. Algo más está ocurriendo aquí, y necesitamos respuestas». Marta y Javier asintieron, aunque el miedo seguía grabado en sus rostros. Sabían que aunque habían escapado por ahora, el verdadero misterio del bosque y la cabana apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 4. Ecos de lo prohibido. La calma que siguió a la destrucción del espejo era una ilusión. Marta, Ana y Javier se encontraban en el centro de la cabaña, rodeados de fragmentos de vidrio y de una energía latente que todavía impregnaba el aire. El crujido de las tablas del suelo debajo de sus pies rompía el silencio de vez en cuando, pero ningún otro sonido provenía del bosque o de la casa. «Esto no fue una casualidad», dijo Ana finalmente, rompiendo el silencio con una voz apenas audible. Aún sostenía su cámara, grabando el escenario como si fuera un testigo implacable de lo ocurrido. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marta, cruzando los brazos mientras trataba de calmar sus manos temblorosas. Ana levantó uno de los pedazos del espejo roto. La superficie aún brillaba con un leve fulgor sobrenatural. Esto no era un espejo común. Había algo atrapado aquí, algo que intentamos liberar sin darnos cuenta. Todo apunta a ese nombre. Elisa. Javier suspiró, pasándose la mano por el cabello desordenado. «Mira, no soy supersticioso, pero esto ya sobrepasó todos los límites. Si Elisa es importante, tenemos que averiguar quién era. Y lo más importante, ¿qué quiere de nosotros?». Ana asintió y se inclinó hacia su mochila, sacando un cuaderno de notas y una linterna adicional. Empezó a revisar las pocas cosas que habían encontrado en la cabaña: documentos antiguos, fotos amarillentas y un par de cartas escritas con una caligrafía torpe y apresurada. «Estas cartas están fechadas hace casi un siglo», dijo Ana mientras pasaba las páginas con cuidado. Había más nombres mencionados: Amalia, Enrique y el más repetido: Elisa. «¿Qué dicen?»,
Preguntó Marta, acercándose a Ana mientras intentaba leer sobre su hombro. Parecen fragmentos de una historia. Alguien estaba tratando de proteger a Elisa de algo que llamaban el abismo. Mira esta frase: si el espejo se rompe, el pacto se desata. Esto tiene que estar relacionado con lo que vimos. El rostro de Javier palideció. ¿El pacto? ¿Qué pacto? Antes de que pudieran profundizar en las cartas, un nuevo ruido surgió del bosque. No eran pasos, sino un murmullo acompasado, como un cántico. La tensión se intensificó al instante y los tres se miraron con los ojos muy abiertos. Esto no puede ser real, murmuró Marta, abrazándose a sí misma. Sea lo que sea, está viniendo hacia aquí, dijo Javier, señalando la puerta principal que seguía abierta de par en par. La oscuridad del bosque parecía moverse, ondulando como un mar de sombras. Ana cerró las cartas y las guardó en su mochila. Tenemos que buscar respuestas rápido. Si esta cabaña tiene algo más oculto, es el momento de encontrarlo. Los tres se dividieron, aunque no sin cierta reticencia. Marta y Javier exploraron el primer piso, mientras Ana subía nuevamente al segundo, grabando cada rincón con su cámara. Las habitaciones parecían vacías al principio, pero cuanto más inspeccionaban, más cosas extrañas encontraban. Un reloj de pared detenido en la medianoche exacta, candelabros con restos de cera negra, y dibujos grabados en las paredes que representaban círculos y figuras humanas. En el segundo piso, Ana encontró una puerta que no había notado antes. Estaba cubierta de arañas y maderas podridas, pero al empujarla, se abrió con un crujido ominoso. La habitación estaba vacía salvo por un cofre antiguo en el centro. Ana encendió su linterna y avanzó con cuidado. Mientras tanto, abajo, Marta y Javier encontraron un libro escondido en un compartimento debajo de una mesa. Estaba encuadernado en cuero y adornado con símbolos extraños. Javier pasó las páginas rápidamente encontrando diagramas y textos en latín. Marta, que conocía algo del idioma por sus estudios, tradujo lo poco que pudo. El alma no descansará hasta que se cierre el vínculo, esto suena como un ritual. Pero no dice cómo detenerlo. Arriba, Ana abrió el cofre. Dentro había más papeles, un medallón oxidado y una pequeña caja de música. Cuando la abrió, una melodía inquietante comenzó a sonar. La música se sintió como un eco en toda la cabaña, haciendo que Javier y Marta dejaran lo que estaban haciendo y corrieran hacia ella. ¿Qué hiciste?, preguntó Marta, mirando la caja de música como si fuera un objeto maldito. Ana negó con la cabeza. No lo sé. Estaba aquí, pero creo que es importante. La música parece un lamento, como si alguien estuviera tratando de decirnos algo. La música se detuvo abruptamente y el cántico del bosque cesó al mismo tiempo. Por un momento todo estuvo en completo silencio. Entonces, desde la oscuridad más allá de la puerta principal, una voz femenina resonó, clara y desesperada. «¡Ayúdame!». Los tres se giraron hacia la entrada. La figura de una mujer joven se dibujaba entre las sombras, su rostro apenas visible. Parecía angustiada, extendiendo una mano hacia ellos. «¿Eres Elisa?», preguntó Ana, dando un paso hacia ella. La mujer no respondió. En cambio, comenzó a retroceder hacia el bosque, su figura desvaneciéndose lentamente. «Tenemos que seguirla», dijo Ana, guardando la caja de música en su mochila. «¿Estás loca?», exclamó Javier. «Esto es claramente una trampa». Marta miró a Ana, luego al bosque. Algo en su instinto le decía que no podían ignorar esa aparición. Si es Elisa, podría ser nuestra única oportunidad de entender qué está pasando. Javier suspiró, derrotado. «De acuerdo. Pero si algo sale mal, nos vamos de inmediato». Los tres cruzaron el umbral de la cabaña y entraron en la oscuridad del bosque, siguiendo las huellas de la mujer. Cada paso los llevó más lejos de la seguridad de la cabaña y más cerca de un destino que ninguno de ellos podía prever. Capítulo 5. Senderos de sombras. La oscuridad del bosque era tan densa que las linternas apenas lograban cortar un camino entre las sombras. Ana, Marta y Javier avanzaban con pasos cautelosos, cada crujido de ramas y cada susurro del viento resonando como un eco en sus mentes tensas. La figura de la mujer que habían visto, que asumieron era Elisa, había desaparecido entre los árboles, pero su presencia aún era palpable.
Esto no tiene sentido, dijo Javier, deteniéndose y girándose hacia las chicas. La linterna temblaba ligeramente en su mano. Estamos siguiendo a una aparición. Una maldita aparición. ¿Qué esperamos encontrar aquí? Respuestas, respondió Ana con firmeza. Sus ojos brillaban con determinación, aunque también podía notarse un rastro de miedo. Si esa mujer es Elisa, entonces sabe qué está pasando. Y si no lo es, bueno, mejor saberlo ahora que quedarnos con la duda. Ana tiene razón, agregó Marta, aunque su voz también delataba nerviosismo. Algo nos llevó hasta esta cabaña, algo nos hizo romper ese espejo. No podemos simplemente dar media vuelta y pretender que nada de esto pasó. Javier bufó, pero no dijo nada. Retomó el paso, aunque su postura era claramente de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. El grupo continuó avanzando. A medida que se internaban más en el bosque, comenzaron a notar cambios. Los árboles, antes altos y robustos, ahora parecían torcidos y enfermos, sus ramas enredándose como si quisieran atrapar algo. La temperatura también había bajado notablemente, y el aire estaba impregnado de un olor acre, como tierra húmeda mezclada con algo podrido. «Miren esto», susurró Marta, apuntando con su linterna hacia un tronco cercano. Había marcas talladas en la corteza, extraños símbolos que se parecían a los que habían visto en la cabaña. Ana se acercó para examinarlos más de cerca. «Son iguales a los del libro que encontramos abajo», dijo. «Esto no es coincidencia. Estamos en el lugar correcto». ¿El lugar correcto para qué?, preguntó Javier con sarcasmo. «Para morirnos de miedo». Antes de que nadie pudiera responder, un sonido cortó el aire. Era como un gemido largo y bajo, proveniente de algún lugar más adelante. Los tres se quedaron inmóviles, intercambiando miradas tensas. ¿Lo escucharon?, murmuró Marta, apenas moviendo los labios. Ana asintió lentamente. «Viene de allá», dijo, señalando hacia el este. Su voz temblaba, pero su resolución seguía intacta. «Tenemos que seguir». A medida que avanzaban, el gemido se volvía más fuerte. No era un sonido humano, pero tampoco animal. Parecía algo salido de las entrañas mismas de la tierra, un lamento antiguo y profundo que resonaba en el pecho de quienes lo escuchaban. Finalmente llegaron a un claro. En el centro había un árbol gigantesco, mucho más grande que cualquiera de los que habían visto hasta ahora. Sus ramas se extendían como garras hacia el cielo, y en su tronco había más símbolos tallados. Frente al árbol había una figura arrodillada, con la cabeza gacha y el cabello cubriendo su rostro. «Es ella», susurró Marta, aunque su voz apenas era un hilo. «Es Elisa». La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro que era tanto humano como espectral. Sus ojos brillaban con una luz extraña, y sus labios se movieron, aunque las palabras que salieron no eran claras al principio. Ana dio un paso hacia adelante. «¿Eres Elisa?», preguntó con cuidado. La figura asintió. Su voz era suave, pero cargada de una tristeza infinita. «Elisa. Estoy atrapada. Necesito su ayuda». «¿Atrapada dónde?», preguntó Ana, apretando la caja de música que había guardado en su mochila. La figura señaló el árbol. «Aquí. En este lugar. En este pacto». Marta y Javier se acercaron con cautela. Javier, a pesar de sus temores, no podía evitar sentirse atraído por la extraña energía que emanaba del árbol y de la mujer. Marta estudió los símbolos, tratando de encontrar sentido a lo que estaba viendo. «Estos símbolos hablan de sacrificios», dijo, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué clase de pacto es este?». Elisa bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Un pacto para contener el abismo. Pero ahora que el espejo se rompió, el abismo está libre. Si no lo detenemos, consumirá todo». «¿Cómo lo detenemos?», preguntó Ana, dando un paso más cerca. Elisa levantó una mano temblorosa y señaló la caja de música en la mochila de Ana. «La música. Es la llave. Pero, no lo podrán hacer solos». Antes de que pudieran preguntar qué significaba eso, un rugido resonó en el bosque. Los árboles se agitaron violentamente y una sombra inmensa comenzó a surgir desde el suelo, oscureciendo todo a su paso. Elisa miró hacia la sombra con terror puro en sus ojos.
Corre, dijo. Corran ahora. Pero no había tiempo. La sombra los envolvió, separando al grupo en la penumbra. Ana sintió que sus pies dejaban de tocar el suelo y fue arrastrada hacia una oscuridad total, con la caja de música como su único ancla a la realidad. Capítulo 6. El umbral del abismo. La oscuridad era absoluta. Ana se encontró flotando en un vacío, incapaz de distinguir arriba de abajo, izquierda de derecha. Su respiración era rápida y superficial mientras sus manos se aferraban desesperadamente a la caja de música. La melodía que había escuchado antes no sonaba, pero la caja emitía un leve pulso, como el latido de un corazón. De repente, un destello de luz rompía la negrura. Era débil como un parpadeo en la distancia, pero suficiente para darle a Ana un punto de referencia. Comenzó a moverse hacia la luz, sintiendo una resistencia invisible, como si el aire mismo intentara detenerla. A medida que se acercaba, la luz creció, revelando una escena inquietante. Estaba en una especie de salón inmenso con paredes hechas de piedra negra y grabados que parecían moverse por sí mismos. En el centro de la habitación había un altar rodeado de velas negras que brillaban con una llama azul. Frente al altar, una figura encapuchada entonaba un cántico en un idioma que Ana no reconocía. El sonido era hipnótico pero también aterrador. ¿Dónde estoy?, preguntó Ana, aunque su voz sonó diminuta y perdida en el vasto espacio. La figura encapuchada alzó la cabeza. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos y su boca. Aún así, Ana sintió una presencia aplastante, como si la estuvieran observando desde todas las direcciones. El umbral, dijo una voz profunda que pareció emanar del encapuchado. El lugar donde los pactos se sellan y las almas se pierden. Ana retrocedió apretando la caja de música contra su pecho. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La figura no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano esquelética hacia el altar. Sobre él había un espejo, pero no como el que habían roto en la cabaña. Este espejo era ovalado con un marco de oro macizo decorado con gemas que parecían brillar con luz propia. La superficie del espejo estaba en calma, pero Ana sintió que algo la llamaba desde dentro. «No lo mires», gritó una voz conocida. Ana giró la cabeza y vio a Marta y Javier al otro lado de la habitación. Estaban atrapados dentro de celdas de cristal, golpeando desesperadamente para llamar su atención. Javier estaba pálido, y Marta tenía una expresión de puro terror. «Ana, aléjate del espejo», gritó Marta. Pero algo en el espejo la hipnotizaba. Sentía una conexión inexplicable, como si una parte de ella estuviera atrapada allí dentro. Dio un paso hacia adelante ignorando las protestas de sus amigos. La voz del encapuchado resonó de nuevo. «Este es el punto de no retorno. Mira dentro y comprenderás todo. Pero también serás parte de ello». ¿Parte de qué?, preguntó Ana, luchando por mantener la cordura mientras la energía del espejo la atraía. «Del pacto. Del abismo. De lo que siempre has sido y siempre serás». De repente, la caja de música en sus manos comenzó a vibrar. Ana la abrió instintivamente y la melodía volvió a llenar el aire. Era diferente ahora, más fuerte y más clara, como si estuviera respondiendo al espejo. La figura encapuchada retrocedió, su forma temblando como si la música lo estuviera debilitando. «No puede ser», exclamó, su voz distorsionándose. El eco no debía despertar. Ana se dio cuenta de que la música era la clave. Apuntó la caja de música hacia el espejo y caminó con determinación. Mientras la música creía en intensidad, las paredes de la habitación comenzaron a agrietarse, y un viento feroz llenó el espacio. «Ana, detente», gritó Javier. «No sabes lo que podría pasar». Pero Ana no tenía elección. Sentía que si no enfrentaba el espejo, todo lo que habían vivido sería en vano. Con un último paso, sostuvo la caja de música frente a la superficie brillante. La música se sincronizó con el pulso del espejo, y una luz cegadora los envolvió a todos. Cuando la luz se disipó, Ana se encontró de pie frente al altar, pero la habitación había cambiado. Las celdas de cristal habían desaparecido, liberando a Marta y Javier. La figura encapuchada también había desaparecido, dejando solo un rastro de humo negro. «¿Qué sucedió?», preguntó Marta, tambaleándose mientras se acercaba a Ana.
Ana miró el espejo, ahora inerte. La energía que había sentido antes se había desvanecido, pero sabía que algo había cambiado dentro de ella. No lo sé, dijo. Pero creo que esto aún no ha terminado. En ese momento el espejo se agrietó y del cristal roto comenzó a filtrarse un líquido oscuro que se movía como si tuviera vida propia. Los tres retrocedieron, observando con horror cómo el líquido formaba un círculo en el suelo, creando un portal que pulsaba con una energía maligna. «Tenemos que irnos de aquí», gritó Javier. Pero antes de que pudieran moverse, una mano espectral salió del portal, seguida por un rostro familiar. Era Elisa, pero no como la habían visto antes. Su rostro estaba deformado por el dolor, y sus ojos eran pozos de oscuridad infinita. «No pueden escapar», dijo con una voz que resonó en todo el salón. «El abismo los ha marcado». El suelo comenzó a temblar y el portal creció, tragándose todo a su paso. Ana, Marta y Javier se aferraron unos a otros mientras la oscuridad los envolvía de nuevo, llevándolos a un destino desconocido. Capítulo 7. El abismo despierta. El abismo los tragó con una rapidez que desafía toda comprensión. Ana sintió que su cuerpo se descomponía y reconstruía al mismo tiempo, como si estuviera siendo arrastrada a través de un torbellino de energías caóticas. Su respiración era rápida y entrecortada mientras trataba de aferrarse a la caja de música, que ahora emitía una luz tenue y pulsante. Cuando por fin sus pies tocaron un suelo firme, Ana abrió los ojos y se encontró en un paisaje surrealista. El cielo era un lienzo interminable de colores en constante movimiento, negros profundos se mezclaban con violetas intensos, salpicados por relámpagos de luz verde. El suelo, una mezcla de roca y algo que parecía carne palpitante, emanaba un calor sofocante. A lo lejos, torres deformes se alzaban como sombras de pesadilla, envueltas en niebla. ¿Dónde estamos?, preguntó Javier, su voz apenas un murmullo. Estaba inclinado con las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. Marta se tambaleó con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «No es posible. Esto no es real. No puede ser real». Ana miró a su alrededor, sintiendo una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el aire denso. Algo en este lugar resonaba con una parte oscura de su ser, como si hubiera sido llamada aquí desde el principio. Antes de que pudiera responder, una voz gutural resonó en el aire, cortando cualquier pensamiento. «Bienvenidos al umbral final». La figura de Elisa emergió de las sombras, pero ya no era la misma. Su cuerpo estaba deformado, alargado de manera antinatural, y sus ojos eran pozos de una oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. Caminaba con una gracia espeluznante, cada paso acompañado por un sonido como de cristales rompiéndose. Sabía que vendrían. Siempre fue su destino llegar aquí. «Tú no eres Elisa», gritó Marta, dando un paso atrás. «Déjala ir». Elisa sonrió, una mueca que desbordaba maldad. «Elisa ya no existe. Ella fue solo un medio, una puerta. Ahora soy el eco del abismo, y ustedes son la llave». Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sostuvo la caja de música con fuerza, buscando algún tipo de consuelo en su tenue brillo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó su voz temblorosa pero firme. «Quiero lo que siempre fue mío», respondía la criatura con voz profunda, casi un gruñido. «Sus almas, sus miedos, su esencia. Alguien selló el pacto hace generaciones, y ustedes son los herederos de esa deuda». Javier dio un paso adelante apretando los puños. «No vamos a dejar que nos uses. Encontraremos una forma de salir de aquí». Elisa, o la entidad que la habitaba, emitió una risa que resonó como el eco de 1000 voces. «No hay salida, Javier. El abismo no tiene puertas, solo entrañas que consumen. Pero les daré una oportunidad. Si pueden resolver el enigma del espejo antes de que el reloj marque el final, podrán reclamar sus vidas». Con un gesto de su mano deformada, una estructura emergió del suelo, un espejo gigante similar al que habían visto antes, pero este brillaba con una luz interna que parpadeaba como si estuviera viva. A su lado, un reloj de arena comenzó a derramar sus granos, cada partícula de arena brillando como estrellas moribundas. Ana, Marta y Javier intercambiaron miradas. No había tiempo para dudar. Se acercaron al espejo, que vibraba con una energía palpable.
Ana sintió un tirón en su interior, como si algo en el espejo llamara directamente a su alma. «Hay algo aquí», murmuró, tocando la superficie con cuidado. El vidrio estaba caliente al tacto, y figuras comenzaron a formarse en su reflejo. Primero fueron sombras indistintas, pero pronto cobraron forma. Era su casa. Era la cabaña. Era cada lugar que había visitado, pero deformado, envuelto en una versión oscura y retorcida. Las imágenes cambiaban rápidamente hasta que una figura apareció, la abuela de Ana. «Abuela», susurró Ana, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer alzó una mano, como si quisiera alcanzar a su nieta. «Ana, escucha», dijo la abuela, su voz amortiguada pero clara. «La caja de música tiene la clave. Usa la melodía, pero ten cuidado. No confíes en lo que ves». Antes de que Ana pudiera responder, la imagen desapareció, reemplazada por el rostro de Elisa, ahora deformado y monstruoso. «El tiempo se acaba», gruñó la criatura, y el reloj de arena pareció acelerar. «Ana, haz algo», gritó Marta mientras el suelo comenzaba a temblar y grietas se extendían bajo sus pies. Ana cerró los ojos, enfocándose en la caja de música. Giró la manivela con manos temblorosas y la melodía comenzó a fluir, un sonido hipnótico que parecía llenar el aire con una energía diferente. El espejo reaccionó, su superficie ondulando como el agua. Javier agarró a Ana por los hombros. «Tienes que decidir, Ana. Lo que sea que tengas que hacer, hazlo ahora». La música alcanzó un clímax, y Ana sintió un tirón en su pecho. De repente supo lo que tenía que hacer. Sin pensarlo más, alzó la caja de música y la lanzó hacia el espejo. El impacto rompió el cristal en 1000 pedazos, liberando un grito desgarrador que sacudió todo el abismo. Elisa se tambaleó, sus ojos brillando con una mezcla de furia y desesperación. «No puede ser», gritó. «El pacto se rompe». La figura de Elisa comenzó a desmoronarse, su cuerpo fragmentándose en sombras que fueron absorbidas por las grietas en el suelo. El abismo entero comenzó a colapsar, las torres en la distancia cayendo una por una. «Rápido, tenemos que salir de aquí», gritó Marta mientras un portal comenzaba a formarse donde había estado el espejo. Ana, Javier y Marta corrieron hacia el portal, esquivando las grietas que se abrían bajo ellos. Con un último salto desesperado, atravesaron la luz, dejando atrás el abismo que se derrumbaba. Cuando despertaron, estaban de nuevo en el salón de la cabaña, rodeados de los restos del espejo original. La caja de música yacía en el suelo, intacta, pero con la tapa cerrada. Nadie habló por un momento, el silencio solo roto por el sonido de sus respiraciones agitadas. Ana recogió la caja, sintiendo una mezcla de alivio y pesar. Esto no ha terminado», murmuró, mirando a sus amigos. Y en el fondo sabía que tenía razón. Capítulo 8, el regreso y el legado. La cabaña estaba en silencio, rota únicamente por el crujido ocasional de la madera envejecida. Ana, Marta y Javier permanecían sentados en el suelo, sus cuerpos exhaustos y sus mentes llenas de preguntas que ninguno se atrevía a formular. La caja de música descansaba en las manos de Ana, fría y extrañamente tranquila después de todo lo que había sucedido. El amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas rotas, proyectando un tenue resplandor sobre los escombros. Marta fue la primera en hablar, su voz temblando. ¿Esto fue real?», preguntó mirando a Ana y luego a Javier, como si buscara confirmación de algo que temía admitir. Javier asintió lentamente, sus ojos aún perdidos en la distancia. «No sé cómo explicarlo, pero sí, fue real. Todo lo que vimos, lo que sentimos». «Ese lugar», se interrumpió, incapaz de continuar. Ana miró la caja de música, sus dedos recorriendo las tallas intrincadas en la madera. Cada detalle parecía tener un nuevo significado, como si contuviera secretos que aún no había descubierto. «Mi abuela», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Ella sabía algo. Me advirtió en ese último momento. La caja de música es la clave. Pero también es una puerta». Marta frunció el ceño, su miedo transformándose en determinación. «Si es una puerta, tenemos que destruirla. No podemos permitir que algo como esto vuelva a suceder». Ana levantó la mirada, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si destruirla no es la respuesta? ¿Y si al hacerlo liberamos algo peor?
Todo esto comenzó porque rompimos el espejo. Tal vez la caja no sea solo un peligro. Tal vez sea la única forma de mantener el abismo contenido. La tensión en la habitación era palpable. Javier se levantó, su expresión seria. No podemos tomar decisiones apresuradas. Tenemos que entender más. Tu abuela, Ana, dejó pistas. Tal vez haya algo en esta cabaña, o en su casa. Algo que nos diga qué hacer. Ana asintió lentamente. La idea de regresar a la casa de su infancia le producía un nudo en el estómago, pero sabía que era necesario. Si había algo que pudiera arrojar luz sobre el legado de la caja de música, estaría allí. La casa de la abuela de Ana estaba como la recordaba, pero también diferente. El tiempo y el abandono habían dejado su huella, las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire olía a humedad y a recuerdos olvidados. A pesar de todo, había algo acogedor en el lugar, como si todavía guardara un rastro de la calidez de su abuela. Ana, Marta y Javier comenzaron a buscar entre los viejos muebles y las cajas apiladas en el ático. Fue Ana quien finalmente encontró algo, un diario, escondido dentro de una caja de galletas oxidada. El cuero del diario estaba desgastado, pero las páginas estaban sorprendentemente intactas. Se sentaron juntos mientras Ana abría el diario, sus manos temblando. Las primeras páginas eran relatos de la vida cotidiana de su abuela, recuerdos de su infancia y notas sobre las plantas que cultivaba en el jardín. Pero más adelante la escritura cambiaba. Las palabras se volvían más apresuradas, casi desesperadas. La caja de música llegó a mis manos cuando era joven. Mi madre me dijo que nunca la abriera sin razón, que la melodía era un eco de algo que debía permanecer dormido. Pero un día, la curiosidad me venció. No sabía lo que estaba despertando. Desde entonces he vivido con el peso de ese error. Ana tragó saliva mientras seguía leyendo. El abismo no es un lugar, sino una entidad. Se alimenta del miedo, de la duda. La caja es su llave, pero también su prisión. Mientras la melodía suene, el abismo está contenido. Pero si la caja se rompe, no quiero imaginar lo que sucedería. Marta señaló una página con dibujos de símbolos intrincados. Mira esto. Son los mismos grabados que vimos en las paredes del abismo. Javier se inclinó para observar más de cerca. Aquí hay algo sobre un ritual, parece que hay una forma de sellar el abismo para siempre. Pero requiere un sacrificio. Ana frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. ¿Qué tipo de sacrificio? Javier leyó en voz alta. El vínculo entre la caja y el abismo debe romperse. Pero el guardián de la caja debe ofrecer algo a cambio, su esencia, su conexión con este mundo. Marta se levantó de golpe. No. Eso no es una opción. No podemos perderte, Ana. Ana cerró el diario, su expresión resuelta. Si es la única forma de terminar con esto, lo haré. No puedo permitir que algo tan peligroso quede sin control. No tienes que hacerlo sola. Insistió Javier. Tal vez haya otra forma. Podemos buscar más, entender más. Pero Ana sabía en su corazón que el diario decía la verdad. Había sentido el vínculo con la caja, como resonaba con algo profundo dentro de ella. Era su responsabilidad. Esa noche regresaron a la cabaña para realizar el ritual. La caja de música estaba en el centro de un círculo de símbolos trazados con sal y carbón, y Ana estaba arrodillada frente a ella. Marta y Javier observaban desde fuera del círculo, sus rostros llenos de preocupación. La melodía comenzó a sonar, suave y melancólica. Ana cerró los ojos concentrándose en las palabras que había memorizado del diario. Mientras recitaba el encantamiento, sintió una energía creciente a su alrededor, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El suelo tembló y una luz intensa llenó la habitación. La figura de Elisa apareció por un momento, pero esta vez parecía diferente. Su rostro estaba tranquilo, y sus ojos ya no eran pozos de oscuridad. Gracias, susurró antes de desvanecerse. Ana sintió un tirón en su pecho como si algo se estuviera desgarrando dentro de ella. Pero no se detuvo. Continuó hasta que la melodía de la caja se desvaneció, y el silencio llenó el espacio. Cuando abrió los ojos, la caja estaba rota, pero no había rastro del abismo. Marta y Javier corrieron hacia ella, ayudándola a levantarse.
¿Estás bien?, preguntó Marta con lágrimas en los ojos. Ana asintió, aunque se sentía diferente, como si una parte de ella se hubiera quedado atrás. Pero sabía que había hecho lo correcto. Está terminado, dijo con una mezcla de alivio y tristeza. El abismo estaba sellado. Pero el legado de la caja de música, y el sacrificio que implicaba, siempre vivirían en sus recuerdos. Gracias por ver hasta aquí. Para más vídeos como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta un tema para el próximo vídeo. Adiós.